En nombre del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, damos la cordial bienvenida al taller Presupuesto Municipal para Concejales. En esta ocasión damos la especial bienvenida también a quienes nos acompañan en el territorio continental, desde Arica a Punta Arenas, quienes en Magallanes también tienen una diferencia horaria, y también aquellos que nos acompañan desde Isla de Pascua, quienes también tienen diferencia horaria y que se conectan de manera sincrónica en este taller. A continuación damos inicio a esta jornada con las palabras de bienvenida del señor César Rojas Ríos, abogado magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Liderazgo de AMUT. Bienvenido, don César. Gracias, Graciela, y darle nuevamente la más cordial bienvenida a todos los concejales y concejalas que hoy día se conectan. La MUCH, los que la conocen de más tiempo saben que nosotros hemos trabajado todo el tema de capacitaciones, seminarios, webinars que estamos permanentemente realizando, principalmente con funcionarios y alcaldes. Mucha investigación, pero estábamos al debe y hemos seguido al debe con los concejales y concejalas. Así que aprovechando la formación del centro de gestión que me corresponde dirigir, digamos, dentro de la MUCH, queríamos iniciar hoy día un ciclo con los concejales y concejalas en las más variadas materias que sean de interés de ustedes de ir desarrollando. Nosotros les vamos a ir planteando materias, pero también, en la medida de lo posible, y estamos abiertos a que nos puedan ustedes también retroalimentar con aquellas, ¿no es cierto?, aspectos o materias que les interese particularmente desarrollar. Hoy día vamos a partir con presupuesto, pero también tenemos muchos temas dando vuelta ahí tradicionales, no solo lo que es estatuto administrativo, sino que también, ¿no es cierto?, hay temas importantes como la transformación digital del Estado, en particular en el ámbito municipal, que nosotros venimos trabajando ya hace harto tiempo y ustedes saben que se postergó, debía haber entrado en vigencia ahora el 28 de julio, si mal no recuerdo, y se postergó. Eh, y es un tema trascendente para la modernización de las municipalidades en Chile, y ustedes no están ajenos a eso, que hay que tomar una cantidad importante de decisiones en ese ámbito, un cambio trascendental para la modernización municipal. No es solo, como alguna vez alguien me decía por ahí, cambiar los equipos. Con eso estamos dados, ¿no es cierto? Cambiamos mejoramos los servidores y estamos transformados digitalmente. No, no ha sido fácil. Nosotros venimos hace más de un año trabajando con los funcionarios y uno no termina a veces de sorprenderse en la resistencia al cambio por a veces falta de conocimiento. Algunos creen que van a quedar sin trabajo. Entonces, ahí hemos ido botando barreras para poder ir implementando procesos. Nosotros hoy día estamos, y también se los cuento, digitalizando 20 juzgados de policía local en un proyecto que viene del gobierno anterior, y esperamos dejarlos ahora de próximo ya completamente digitalizados, lo cual no ha sido fácil, un proyecto que a los municipios no les ha traído consigo invertir recursos en lo absoluto. Y qué más grato que tener un juzgado, ¿no es cierto?, en donde uno con el teléfono puede ingresar, para nosotros los abogados felices, porque podemos ver las causas desde lejos, pero a veces uno sale a pasear de veraneo, le pasan un parte y dice, chuta, ¿qué hago? Los exhortos, no sé. Hoy día van a poder pagar en línea en esos juzgados y ya estamos viendo la posibilidad. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con la Corte de Ñuble, la Corte de Apelaciones, para ir implementando. La otra vez estuvimos con Bio Bio, que está muy interesado también que esto se vaya a replicar. Y también estamos trabajando con más de 20 municipios en lo que es un sistema de plataforma digital, de las famosas startups, que estamos detectando los problemas en esos municipios, en los procedimientos, en los procesos, para ir de a poco digitalizando esos procesos y, ¿no es cierto?, eso se transforma a la larga en un beneficio al final del día para el ciudadano. O sea, nosotros siempre como AMUCH hemos puesto el sello mejorar gestión, pero pensando también en el ciudadano. Nuestro cliente final tiene que tener un buen servicio, una buena calidad de servicio. Esto también facilita el trabajo al interior de los municipios, pero nuestro cliente final es ese, y eso no hay que perderlo de vista.
Entonces, tenemos muchos desafíos por delante que vienen con cambios legislativos. Nosotros también desde la MUCH, algunos de ustedes lo saben, se formó una bancada municipal. Tenemos más de 18 diputados y diputadas que están trabajando con nosotros y ya estamos revisando a lo menos 4 proyectos de ley importantes en seguridad pública, en regular el delivery completo, en tema de seguridad ciudadana, de darle una institucionalidad a la seguridad ciudadana, un tema no menor, ¿no es cierto? Hoy día muchos municipios tienen seguridad ciudadana, pero no hay ningún respaldo jurídico más allá detrás. Están en la calle, no se les puede llegar y contratar seguros de vida, no se les puede llegar y comprar una serie de implementación. No tienen una carrera funcionaria, son modestos inspectores municipales al final del día, ¿no es cierto? Y eso requiere una regulación importante, estamos avanzando en eso con los parlamentarios, es muy trascendente. El tema del delivery, ¿para qué decir? Providencia, ahí que veo la concejala Carolina Plaza, también está ahí sacado con la alcaldesa una parte del delivery. Nosotros queremos tomarlo en su globalidad, creemos que ahí hay varios aspectos que elaborar y que tratar. Entonces, como les digo, estamos metidos muchos frentes y hoy día nos interesaba empezar a trabajar fuerte con los concejales. Estamos llanos a ayudarlos en lo que ustedes estimen pertinente, nosotros también colaboramos en realización de proyectos, en lo que quieran. Entonces, por ello les dejamos las puertas abiertas a plantearnos los temas que a ustedes les interesen. Nosotros vamos a ir, les insisto, proponiendo algunos temas. Espero que este horario lo conversamos, hicimos algunas encuestas por ahí entre ustedes, y este parece que era el mejor horario en la tarde. Nosotros nos acomodamos a ustedes, ¿cierto? Nos interesa que tengan nuestro apoyo en el desarrollo de su gestión, sobre todo en aquellos lugares donde no tenemos alcaldes, ¿cierto? Y que podamos desarrollarnos y tengan todos, ¿no es cierto?, los mecanismos teóricos de respaldo para poder desarrollar de la mejor manera la función de concejal y concejala, ¿no es cierto?, que a veces no es bien comprendida. Desde fuera algunos, ¿no es cierto?, no la ven como corresponde y la importancia que tiene. Así que de ahora en adelante a su disposición y les agradecemos que se hayan conectado. Y hoy día tenemos a Cristian Martínez que va a la charla, van a presentar a Cristian ahí desde, no solo es director de Administración y Finanzas de la Reina, que ya lleva harto tiempo, las canas algo dicen ahí, ¿no es cierto? Pero además eh, ha sido académico de harto años, dirigió alguna escuela de negocio, una universidad, así que tiene mucha experiencia, aprovechenlo y háganle todas las preguntas que estimen después, porque si bien uno dice ya llevo harto años de concejal, el tema del presupuesto ya me lo conozco, pero uno siempre, yo digo, nunca termina de aprender. Y siempre hay vericuetos, hay cosas entre medio que es bueno tenerlas presentes al momento de confeccionar el presupuesto y que además estamos justo en la época en que estamos en ese proceso. Así que muchas gracias nuevamente y ojalá sea una buena charla y les insisto a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don César. Bueno, y a continuación, como ya lo adelantaba nuestro director, damos la bienvenida al señor Cristian Martínez, ingeniero comercial con estudios de doctorado en Economía y Administración de la Universidad Europea de Madrid. Cristian ha sido director de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, como también en ámbitos de la administración y finanzas pública y privada. Además de todo ello, posee amplia experiencia en asesoría de empresas y en docencia universitaria en las áreas de finanzas y planificación estratégica. Actualmente, Cristian se desempeña como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Reina y le damos la bienvenida a este taller que comenzará a dictar para los concejales en materias de presupuesto municipal para ellos. Adelante, Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Graciela. Acostumbrándome a este nuevo medio de comunicarnos, primero quería consultar si se veía la presentación. Se ve bien en pantalla completa. Perfecto, ya. Espero estar en la expectativa de ustedes. Quiero ser lo más simple posible porque la idea es no latearlos, digamos, ¿cierto? Hacer una exposición breve y ojalá después que vengan algunas preguntas para aclarar las dudas que ustedes tengan. ¿Ah? El taller es de presupuesto municipal. Traté de hacerlo bastante aterrizado para ustedes, un poquito darles tips de las cosas que ustedes tienen que tener a lo menos claras
al momento de la fiscalización. Ahí. Ok. Distribución del presupuesto municipal a nivel nacional. El tenor de esta presentación es una presentación que va de lo más general a lo más particular, y me pareció importante que de alguna forma ustedes tuvieran acceso a la información de qué ocurre en las 345 comunas de este país, ¿ya? Vemos que el presupuesto, ¿cierto?, en términos de... Se me da un segundo, que se quedó pegada esta cosa. Ahí sí. El presupuesto por comuna, vemos que el 81%, ¿cierto?, lo explican, digamos, ¿cierto? Muy poquitas municipalidades, ¿ya? ¿Y por qué digo eso? Digo eso, yo, me van a perdonar un poquito, pero tengo un pequeño problema técnico que acabo de resolver. Ahí sí, ya. Entonces, de este total de comunas que estábamos conversando, ¿cierto? Les quería un poquito comentar de las diferencias. Me pareció importante, algo que parece de bastante conocimiento de todos, pero me pareció importante poder exponerlo acá. El 19% del presupuesto de todas las municipalidades de Chile, ¿cierto? Vemos que muy poquitas, particularmente Las Condes, Santiago, Providencia, Maipú, Barnechea, La Florida, Antofagasta, explican, ¿cierto?, los presupuestos más importantes que tiene el municipio. No nos olvidemos, para tener una cifra bastante general, el presupuesto a nivel agregado, vale decir, los 345 municipios explican es una cifra bastante difícil de decir, digamos, 5.354.117 millones de pesos. Esa es la cifra agregada respecto a el año 2020, peso relativo, ¿cierto? En términos, ¿cierto?, de cómo se compone este presupuesto a nivel nacional. ¿Cómo se distribuye, cierto? Vemos que el 10% del total de municipalidades manejan el 53% del presupuesto. Aquí un poquito, ¿cierto?, son las diferencias que les quería comentar. Solo 35 comunas que están marcadas, ¿cierto?, con este color celeste. Dentro de ellas están Las Condes, Santiago, Barnechea, Providencia, Maipú, La Florida, Viña del Mar, Antofagasta, Vitacura, Puente Alto. Estas 35 comunas explican el 53% de esta cifra sideral que les acabo de mencionar. Entonces, es un tómase nota, digamos, un tómase nota de que aparentemente, ¿cierto?, hay un problema de distribución, digamos, eso se hace un poquito evidente. Mucho, Pablo. Ok. Teniendo esa cifra, ¿cierto?, guardada ahí en el disco duro, porque luego vamos a tocar la cifra menos agregada, digamos, un poquito cómo se va distribuyendo tanto los ingresos como el gasto, me parece que es de vital importancia para ustedes como concejales y concejalas que entiendan de alguna forma dónde está situado el presupuesto, ¿ok? Y como partimos en la presentación, vimos desde el punto de vista general este presupuesto agregado a nivel nacional, la totalidad de los presupuestos de los 345 municipios, cómo después van aterrizando el presupuesto, ¿ya? Y aquí hay un instrumento que, no sé, ustedes conocerán, digamos, probablemente muchos de ustedes sí lo conocen, que se llama Pladeco, ¿ya? El Pladeco es un instrumento que me va a ayudar, o me debiese ayudar, ¿cierto?, a la construcción de este presupuesto. Hablo, ¿cierto?, que me debiese porque nos vamos a encontrar que tiene muy poco uso, y lo voy a explicar un poquito con algunas cifras. El Plan de Desarrollo Comunal, o Pladeco, es el principal instrumento de planificación y gestión que tienen los municipios, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de eso, que es un poquito la carta de navegación que cada municipalidad, liderada por su alcalde, ¿cierto?, debiese tener actualizado de alguna forma, y debiera ser de alguna manera
el hilo conductor para la construcción del presupuesto y en general para todas las acciones y las estrategias comunales que se desarrollen. ¿Cuál es el propósito que tiene este Pladeco? Es contribuir a la administración eficiente de la comuna y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. Entonces, vemos que considera, ¿cierto?, incorpora dentro de este instrumento todos los actores que implican un municipio y una comuna. Los proyectos que seguramente ustedes ya también deben saber, a veces los municipios en general tienen ausencia de recursos para poder invertir, por lo tanto van a postular a fondos regionales, a fondos nacionales, fondos sectoriales, etc. Entonces el Pladeco debe representar la visión de futuro de la comuna y sus estrategias para alcanzarla. Yo sé que esto es difícil, esto es un poquito la teoría, yo también algo de canas tengo, pero créanme que son prematuras, digamos, así que tan viejo no soy. El Pladeco debiese ser algo no politizado, ¿ya? Y ustedes también ya, me imagino que algunos tienen más de un periodo ya como concejales, y ocurre en algunas comunas, digamos, ¿cierto?, de que hay un cambio de alcalde y finalmente todo eso se fue al tacho de la basura y todo estaba malo, por lo tanto la parto de cero. Eso no entender un poquito, ¿cierto?, esta visión estratégica de largo plazo que debiesen tener los municipios. Entonces, la primera invitación que les hago, en el fondo ustedes como autoridades comunales también, es no perderse de vista del foco estratégico que tiene cada comuna, entendiendo que es para generar y dar un mayor bienestar a los vecinos. Entonces, para esto el Pladeco debe ser abordado como una tarea común, fruto del trabajo conjunto entre municipio y comunidad, asumido como un proceso continuo y dinámico en el tiempo. O sea, esto nunca termina, ¿ok? Aquí está la cifra que es un poquito, o la estadística que es un poquito compleja, ¿cierto? Y genera cierto desazón. ¿Por qué? Siendo un instrumento tan relevante y que de hecho es un instrumento que se debe actualizar por norma, digamos, es un instrumento que para efectos del presupuesto municipal, que es la invitación que me hicieron a presentar hoy día, es solo de carácter indicativo, vale decir, no es vinculante el Pladeco de alguna forma respecto a el presupuesto. Esto quiere decir de que dependiendo de la intención que tenga el alcalde respecto a este instrumento de planificación estratégica, es si lo incorpora el presupuesto en aquello o bien realiza un presupuesto no mirando el Pladeco. Sería un craso error, sin lugar a duda. El sentido de realizar un presupuesto es que tenga siempre esta mirada de futuro, esta mirada de largo plazo, que tenga por sentido ir cumpliendo los objetivos estratégicos que fueron trazados y fueron considerados dentro de este instrumento de planificación Pladeco. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cifra que es un poquito preocupante? Una encuesta, ¿cierto?, que realizó la Universidad Católica indica que el 45.9% respondió que el presupuesto se considera solo como una referencia general al Pladeco. O sea, un 45% indica que sí, se considera, pero como algo general. Dentro de las preguntas que se realizaron hasta 255 municipios, ¿cierto?, indican no existe relación entre el Pladeco y el presupuesto. Y solo un 4,7% de las tantas preguntas que se hicieron, ¿cierto?, indicaron que el presupuesto está vinculado directamente al Pladeco. O sea, solo un 4,7% de la muestra de 257 municipios encuestados dijeron, sí, nuestro presupuesto está vinculado directamente con este instrumento de planificación estratégica de largo plazo. Entonces, ahí hay una alerta, un warning, que tenemos que tomar nota, porque la invitación a ustedes como concejales es, revisen el Pladeco, está actualizado, y cómo conversa el presupuesto finalmente, en este caso para el año 2023, con este instrumento. Había cuenta, ¿cierto?, de lo que acabo de comenzar y conversar respecto a cómo va bajando esta figura, ¿cierto?, de estas cifras nacionales agregadas de presupuesto, aterrizándolo un poquito al Pladeco y después llegando al presupuesto. Parece importante definir, ¿cierto?, qué es lo que entendemos por presupuesto municipal. Es también un instrumento de planificación y gestión que permite estimar en forma eficiente los recursos
y proyectar los gastos en que incurre una municipalidad, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Los otros dos instrumentos de planificación son el Plan de Desarrollo Comunal, que lo acabamos de conversar, y el Plan Regulador Comunal, que no es materia de esta conversación. Entonces, ya vemos que de estos tres grandes instrumentos, presupuesto, Pladeco, Plan Regulador, ya a lo menos he tangencialmente comentado respecto al Pladeco. No me voy a referir respecto al plan regulador comunal, que es de otra arista, digamos, pero claramente también es un instrumento de gestión, estrategia que tienen los municipios. Esta es la regla de oro. Esta es la regla de oro. Algo tan simple, y créanme que es difícil de poder conseguir, que el presupuesto de ingresos sea igual al presupuesto de gastos. Algo que es de perogrullo, esto está en la ley. Los presupuestos municipales no pueden ser deficitarios, digamos, o sea, no pueden ser los ingresos inferiores a los gastos al término de cada periodo o ejercicio de cada año, digamos, ¿ya? Entonces, esta es una regla fundamental. Esta es una regla fundamental. No podemos tener estas situaciones donde los ingresos estén por debajo de los gastos, ¿ya? Ya. Estas son cifras de ingresos del año 2018, con alguna intención son del año 2018 porque no quise considerar la pandemia, digamos, que claramente distorsiona mucho las cifras, entonces me pareció más interesante hablar de cifras ex antes a la pandemia, digamos. Respecto a los ingresos, vemos cómo se distribuye esto a nivel agregado, es decir, cómo se distribuye a nivel nacional dentro de todos los municipios, ¿cierto? Cómo se distribuye o cuánto peso relativo tiene cada una de las partidas de ingreso por presupuesto, ¿ya? Claramente aquí lo vemos en color celeste, con un 30% lo lidera la participación del Fondo Común Municipal. Ese es un tema para hablar en varias clases, digamos, ¿cierto? Tenemos para rato hablando de eso, cuestión que no voy a hacer, digamos, por el tiempo. Pero sin lugar a dudas el instrumento, ¿cierto? El Fondo Común Municipal, que es un fondo solidario, ¿cierto? Que me voy a referir en unos minutos más, es la principal fuente de ingreso a nivel agregado en los municipios, ¿no? ¿Ok? Equivale a un 30%. ¿Quién lo sigue? Lo sigue con un 23% patentes y tasas por derecho. Ahí básicamente, ¿cierto? Como lo dice la palabra, ahí vemos las patentes comerciales que en cada municipio se perciben, ¿cierto? Sociedades de inversión, derechos de obra, impuesto territorial, en fin. Y lo siguen un 12% permisos y licencias, que es básicamente permisos de circulación, licencias de conducir, un 12% transferencias corrientes. Entonces, es así como, de alguna manera, vemos que los tres grandes áreas, digamos, ¿cierto? Es Fondo Común Municipal, es muy relevante para todos los municipios, ¿cierto? Más relevante lo vamos a ver más adelante para los municipios con menos recursos, sin lugar a dudas. Hay municipios que viven por el Fondo Común Municipal, digamos, o sea, no les llega al Fondo Común Municipal y no tienen cómo pagar en el fondo. Entonces, es un instrumento que justamente hoy día, por temas de otros aspectos, me tocó hablar con gente de la Subdere, están trabajando en el Fondo Común Municipal, pero es tan delicado y es tan complejo el proceso como esta fórmula, digamos, ¿cierto? Que es muy difícil también de explicar, porque tiene muchas variables, multivariables este instrumento. Se ha querido ir mejorando, pero es tal la cantidad de variables que tiene que el colocar uno o sacar otra cosa puede afectar a muchos municipios, digamos, y por lo sensible que es respecto a la importancia que tiene para cada municipio, entendiendo que el peso relativo que tiene es de un 30%, el mover una perilla del Fondo Municipal es muy riesgosa en términos de quitarle a algún municipio algún ingreso. La definición de Fondo Municipal es la fuente de financiamiento que está definido por la Constitución Política de la República, el artículo 122, como un mecanismo de redistribución solidaria
de los ingresos propios entre las municipalidades del país, ¿ya? O sea, el fondo que hay detrás de esto es esta redistribución solidaria. Los que más tienen que repartir a los que menos tienen. Esa es un poquito la lógica. Y este mecanismo redistributivo de los ingresos propios entre las municipalidades del país opera a través de mayores aportes de parte de las municipalidades con más recursos, las que ayudan a la operación de aquellas que cuentan con una menor capacidad financiera. Ese es un poquito el sentido que tiene este fondo y que se explica de manera más ilustrativa en esta lámina. Así es como se compone el Fondo Común Municipal. El impuesto territorial, que es una fuente de ingreso, sino la más importante de cada municipio, ¿cierto? Vemos que solo para el caso de Santiago, la Municipalidad de Santiago, Vitacura, Las Condes y Providencia, el 65%, ¿cierto?, de sus recursos provenientes de impuesto territorial o contribuciones se destinan al Fondo Común Municipal. El caso del resto de las otras municipalidades se les descuenta el 60%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la Tesorería General de la República nos entrega a nosotros los municipios el 40% de los ingresos por impuesto territorial, a excepción de Santiago, Vitacura, Las Condes y Providencia, que es un 35%. Respecto a los permisos de circulación, aquí no hay diferenciación entre un municipio y otro, por lo tanto, todas las comunas de este país aportan el 62,5% de los ingresos por este concepto. ¿A dónde se va eso? Al Fondo Común Municipal. Por eso es tan importante que la gente pague su permiso, porque si se nos cae la venta de permiso de circulación y el contribuyente no saca su patente, ni siquiera en otra comuna, no la saca, digamos, afecta de manera importante al fondo. En el caso de las patentes comerciales, solo en el caso de Santiago se tiene que aportar un 55% de los ingresos por ese concepto, y en el caso de Providencia, Vitacura y Las Condes, un 65%. El resto de los municipios no aporta nada respecto a patentes comerciales al Fondo Común Municipal. Es decir, el 100% de los ingresos de la comuna de Pirque, digamos, ¿cierto?, se van directamente a la misma comuna. Y lo otro un poquito más técnico, ¿cierto? Solamente lo voy a indicar: transferencias de vehículos, el 50% al Fondo Común Municipal, y aquí están todas estas cosas de la recaudación por multas de tránsito, las detectadas por equipos de registro de infracciones, en carreteras, el TAG, en fin, eso también va al Fondo Común Municipal. Y se entrega un aporte fiscal permanente de 1.052.000 UTMs para alimentar al fondo, que eso lo hace el Estado, digamos. Entonces, es así como se compone o se descompone, si ustedes, depende de cómo lo quieran ver, el Fondo Común Municipal. Aquí está la gráfica respecto al fondo a nivel nacional, cómo se explica, ya lo había dicho en la lámina anterior. Imagínense lo importante que es, por concepto de impuesto territorial en color celeste, una caída del impuesto territorial pesa un 59% en el Fondo Común Municipal. Imagínense lo sensible que es, ¿ok? Entonces, cuando han habido estas subidas, digamos, ¿cierto? Ahora cuando hubo este reavalúo que fue obviamente perjudicial para los habitantes, porque le subieron el impuesto, digamos, pero para los municipios obviamente eso lo ayuda porque fue una fuente mayor de ingresos, digamos. ¿Qué lo sigue? Con un 22% permisos de circulación. ¿Ya? Entonces vemos que un 59% de este fondo se explica por impuesto territorial, que es el 60% de lo que se percibe, ¿cierto? Porque acuérdense que el 40% queda en los municipios, y respecto a los permisos de circulación, explica el 22% del fondo. ¿Ok? Después lo sigue con un 12% patentes comerciales. Eso es un poquito como se desagrega el Fondo Común Municipal. Ahora, ya habiendo visto los ingresos a nivel agregado, parece también importante el revisar y analizar los gastos y cómo se distribuyen esto. Y aquí vemos, ¿cierto?, que en esta gráfica las transferencias corrientes
explican el 34% de los gastos que incurren la totalidad de los municipios. ¿Ya? Lo sigue con un 29% bienes y servicios de consumo y un 28% gasto en personal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿cierto?, que un 34% las transferencias corrientes. ¿Dónde vamos ahí? Por ejemplo, todo lo que implica, para el caso de servicios traspasados, las comunas que tienen corporaciones y entregan a través de subvención a las corporaciones de salud, educación, en fin, dichos recursos. O llegan recursos del Ministerio de Salud, ¿cierto?, que no se olviden que pasan por la municipalidad, y luego estos son entregados a las corporaciones. Y en bienes y servicios de consumo, ahí está el core, de alguna forma, del municipio, porque ahí están los principales contratos. Ahí está el pago, qué sé yo, de luminaria, ahí está el pago, todo lo que es consumos básicos, contratos de áreas verdes, contratos de retiro de aseo domiciliario, en fin. Todo eso está considerado, ¿cierto?, dentro de esa cuenta de bienes y servicios de consumo, y gasto en personal, que es básicamente remuneraciones. Fíjense lo importante que es: un 28% del gasto en promedio a nivel agregado se explica por las remuneraciones, ¿ya? Entonces, es muy intensivo el gasto en remuneraciones en los municipios, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, con toda esta gráfica, los municipios, si te das cuenta, con amarillo un 6% de iniciativas de inversión. O sea, al alcalde, digamos, le queda muy poquito movimiento, de tal manera de poder hacer cosas, digamos, ¿cierto? Porque tiene básicamente comprometido casi todo el presupuesto con contratos, con sueldos y con transferencias corrientes. Aquí un poquito de contexto, básicamente respecto al marco normativo, ¿cierto? Tenemos una constitución política de la República. El artículo 122 señala que las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Eso tenerlo muy claro, que los municipios son autónomos, ¿sí? La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, LOC, número 18.695, establece normas sobre formulación y ejecución de presupuesto municipal. Existe también un decreto ley 1263 de año 1975, que es Orgánica de Administración Financiera del Estado, y el decreto ley 3063 del año 79 y sus actualizaciones sobre rentas municipales. Ese es un poquito el contexto normativo por el cual nos regimos los municipios, ¿cierto? Aquí estoy dejando un poquito afuera a la Contraloría General de la República, que es la que de alguna forma nos fiscaliza la norma o el cumplimiento de esta. Aquí ya estamos entrando un poquito en área chica, ¿cierto? ¿Cuáles o quiénes son los principales intervinientes de este proceso de elaboración presupuestaria? Y aquí están ustedes, ¿cierto? Se fijan que están en la parte superior. Autoridades políticas, alcalde y consejo municipal. Ustedes, como autoridades políticas, ¿cierto?, de cada comuna, son los invitados a revisar este presupuesto, y finalmente son los que terminan aprobando este instrumento, que es de vital importancia para el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene el municipio hacia el siguiente año. ¿Qué direcciones municipales principalmente trabajan? Secretaría de Planificación Comunal, Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas. Esas son básicamente las direcciones que trabajan fuertemente en el presupuesto, sin perjuicio que las SECPLAN son por normativa, digamos, quienes están encargados de formular el presupuesto con el apoyo de finanzas, sin lugar a dudas, pero lo formulan ellos y lo presentan al Consejo Municipal. Y obviamente el resto de las otras direcciones son las invitadas a presentar sus propuestas de presupuesto para que finalmente éstas se consoliden y luego se presenten al Consejo. Habiendo hecho, ¿cierto?, este contexto, habiendo dado este contexto general de lo que es el presupuesto, ¿cierto?, cómo se compone, algunos instrumentos importantes dentro del presupuesto, parece importante ahora que nos concentremos en la elaboración de este, ¿cierto? Y aquí hay un pequeño flujo, ¿cierto?, que parte en la formulación, lo sigue la discusión, aprobación, se ejecuta y se controla. Y ese es un círculo que debiese ser virtuoso,
de tal manera que con buenas prácticas, ¿cierto? Con buenos sistemas de control, finalmente esto le llegue al vecino, le llegue al contribuyente como mejora en su calidad de vida. Respecto a la formulación, la ley 18.695, orgánica municipal, señala que es responsabilidad de la Secretaría Comunal de Planificación, con la colaboración de la Dirección de Administración y Finanzas, asesorar al alcalde en la elaboración del proyecto de presupuesto municipal. No nos olvidemos que deja de ser proyecto una vez se apruebe en el Consejo Municipal. Hasta ahí es un proyecto de presupuesto. Entonces, tener claro como primer punto, esto básicamente para los que son concejales y concejalas nuevos, digamos los más antiguos, seguramente esto ya es muy sabido. Es la SECPLAN, ¿cierto?, la que en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas asesoran al alcalde en esta materia. El proyecto de presupuesto se debe entregar al Consejo Municipal antes de la primera semana de octubre del año anterior de vigencia del presupuesto. Eso es re importante porque estamos justo en ese proceso, ¿ya? Estamos trabajando fuertemente en la elaboración, ¿cierto?, y formulación del presupuesto con la finalidad que el alcalde, durante la primera semana de octubre, anterior a la primera semana de octubre, esa es como fecha fatal, digamos, ¿cierto?, presente este proyecto de presupuesto 2023 al Consejo. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo de agosto y septiembre es el trabajo previo a este proyecto de tal forma que se pueda cumplir con dichos plazos legales. En esta etapa se debe considerar la participación de las distintas unidades municipales como cierto parece de toda lógica que cada dirección participe y proponga el presupuesto que estima necesario para cumplir con los objetivos de la comuna. ¿Qué se debe definir? Algunos lineamientos generales del presupuesto y esto es la propuesta de ingresos y egresos. ¿Qué cosas son importantes y relevantes tener en cuenta acá, digamos? Programa de mejoramiento de la gestión. Los PMG se debiesen entregar en conjunto con este proyecto, ¿cierto?, de presupuesto. Los lineamientos estratégicos y cometidos de honorarios a suma alzada. Cuando hablamos de los lineamientos estratégicos, es un poquito la bajada del Pladeco. O sea, la bajada del Pladeco termina los lineamientos estratégicos y eso se tiene que entregar también en conjunto con este set de presupuesto municipal, en conjunto con también los cometidos honorarios. No se olviden que ustedes como concejales aprueban los cometidos, que esos cometidos van sin nombre, ¿cierto? El cometido dice que básicamente la función de, qué sé yo, asesorar en materia financiera o en materia urbanística, ¿cierto?, al alcalde en cuanto a Ese sería el cometido, por lo tanto, ese cometido lo podría atender una persona o más dependiendo de la envergadura de ese cometido. Ahora, si ese cometido no está aprobado por ustedes, no puede existir una función que desempeñe algún honorario a suma alzada en dicha función porque no está el cometido. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debe estar también incorporada dentro de este set de presupuesto municipal para entregar a los concejales? Es el plan de capacitación, el plan anual de compras y las notas al presupuesto. O sea, este es el set o el pool, ¿cierto?, de antecedentes que ustedes como concejales deben requerir al momento de la entrega del presupuesto antes de la primera semana de octubre. ¿Ok? Terminada, ¿cierto?, la primera etapa, entramos en la discusión, ¿ya? Y el alcalde durante la primera semana de octubre debe presentar el proyecto de presupuesto a los concejales con toda la información que exige la normativa vigente, entregando el proyecto al Consejo, de tal manera se someta a estudio y discusión en reuniones definidas con el equipo de presupuesto. Aquí lo que yo, ¿cierto?, recomiendo, estos presupuestos a puerta cerrada no dan buen resultado, digamos. Por lo tanto, cuando se abre el presupuesto, una vez que se entrega la primera semana de octubre al Consejo, y ahí comienza una seguidilla, o debiese existir una seguidilla de reuniones del equipo técnico del alcalde, llámese SECPLAN y Finanzas, de tal manera de ir mostrando y explicando a los concejales en qué consiste este proyecto de presupuesto para el año siguiente. Y obviamente el concejal ahí va a
realizar sus requerimientos, sus consultas, en fin, que deben ser atendidas. El Consejo Municipal debe velar porque se consideren los ingresos estimados y los montos de recursos suficientes para atender gastos previstos y de igual manera que sean coherentes con las estrategias, las políticas, los planes, programas y metas aprobados por el Consejo a proposición del alcalde. Entonces, obviamente ustedes como concejales deben procurar de que si saben que los sueldos equivalen a 10 unidades monetarias, que estén las 10 unidades monetarias consideradas en el presupuesto, porque lo contrario no van a poder pagar los sueldos en diciembre, digamos. Entonces, esa es un poquito la preocupación que ustedes deben tener, es que a lo menos todo lo legal debe estar atendido en el presupuesto. Llámese obligaciones de contratos de servicio como obligaciones con los mismos funcionarios. El Consejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino solo disminuirlo y o modificar su distribución, salvo en gastos establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes también es importante, así como de alguna forma les estoy planteando las cosas, los tips que ustedes tienen que realizar de tal forma de hacer una buena fiscalización, también es importante dar el alcance, digamos. Ustedes, ¿cierto? No podrían decir, nosotros queremos aumentar el presupuesto porque no estamos de acuerdo, le están llegando muy poca plata a la cuenta A o a la cuenta B, digamos. Sí que pueden hacer, decir, invitamos a que se redistribuya. Consideramos que hay mucha plata orientada al programa A, sería bueno que lo redistribuyamos también al programa B y al programa C. Pero lo que no se puede hacer es aumentar el monto global del presupuesto por parte del Consejo. El quórum para la aprobación del presupuesto municipal es la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión, debiendo considerarse el alcalde en el cálculo de dicho quórum. Una vez realizada la discusión, nos situamos en la aprobación, ¿ya? Y aquí dos grandes temas, digamos. El Consejo Municipal debe pronunciarse respecto al proyecto de presupuesto presentado por el alcalde antes del 15 de diciembre. Entonces, hay dos fechas hito, digamos, ¿cierto? Primera semana de octubre, el alcalde tiene la obligación legal de presentar y entregar con todos sus anexos el proyecto de presupuesto para el año siguiente al Consejo, y el Consejo, en conjunto con el alcalde, deben aprobar este proyecto antes del 15 de diciembre. Y aquí dejo dos preguntas, ¿cierto?, que se pueden generar, y yo sé que han ocurrido en distintos municipios. ¿Qué ocurre si el Consejo no se pronuncia respecto del presupuesto municipal antes del 15 de diciembre? Voy a leer textual, digamos. Dado que este instrumento es de vital importancia para la gestión municipal, si a esa fecha, 15 de diciembre, no ha habido pronunciamiento del Consejo, rige la propuesta del alcalde. Hay dictámenes, ¿cierto?, que así lo indican. Por lo tanto, no es buen negocio el no pronunciarse, digamos, ¿cierto? No es buen negocio el no pronunciarse. ¿Qué ocurre? Segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué ocurre si el Consejo rechaza la propuesta del presupuesto municipal formulada por el alcalde? El Consejo debe aprobar el presupuesto municipal antes del 15 de diciembre, pudiendo disminuir o modificar la distribución de los gastos presentada por el mismo alcalde, ¿cierto? Salvo aquellos establecidos por la ley o por un convenio celebrado por la municipalidad, siendo improcedente que no lo apruebe, pues en tal caso rige el proyecto propuesto por la máxima autoridad edilicia. Ahí le adjunto algunos dictámenes que se refieren al mismo tema. O sea, en el fondo, por eso dije que era un mal negocio, digamos. En el fondo, tiene que ser una discusión propositiva, de tal manera que se lleguen a consensos, que se lleguen a acuerdos, y de esa manera se llegue a que antes del 15 de diciembre el Consejo termina aprobando. Porque imagínense lo que significa que el Consejo no lo aprueba. Quedamos sin presupuesto. Y el quedar sin presupuesto es una falta gravísima, porque de alguna forma se deja de cumplir todas las obligaciones legales que tiene el municipio, con sus proveedores, con sus colaboradores, en fin. Al mismo fondo como municipal no podría entregar recursos al fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es posible que el presupuesto no se apruebe, ¿ok? Y la invitación que yo hago, ¿cierto?, desde la vereda, yo
tengo varias veredas, la vereda académica, también tengo la vereda de director de finanzas, es que las cosas deben ser conversadas con altura de mira, ojalá que sea algo más técnico, ¿cierto? Y por eso partí diciendo de que el presupuesto en su gran mayoría ya está obligado, digamos, o sea, el alcalde y el consejo tienen muy poquita cintura para moverse respecto a realizar cambios en el presupuesto, porque lo vimos que remuneraciones tienen una cuota importante, obligaciones con proveedores tiene otra cuota importante, en fin. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan a la vista. Ejecución, ya esto está aprobado, ¿cierto? Y la ejecución del presupuesto es de responsabilidad del alcalde y sus equipos técnicos, incluidas las modificaciones presupuestarias. En lo técnico, la ejecución le corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, ¿ok? Por lo tanto, así como la formulación del presupuesto es de responsabilidad de la Secretaría Comunal de Planificación, para el caso de la ejecución es de responsabilidad absoluta de la Administración y Finanzas, básicamente el poder velar por el buen uso de los recursos. En la ejecución del presupuesto se aplican íntegramente las normas contables, presupuestarias y financieras. No olvidemos que hoy día estamos bajo normas NIC-SP, para el sector privado las IFRS, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, los municipios se encuentran en ese proceso de cambio, digamos, ¿cierto? Ese proceso de cambio a estas normas contables internacionales del sector público. El proceso de ejecución implica la entrega de informes contables, presupuestarios y financieros. Entre estos está el informe de avance presupuestario trimestral que ustedes como concejales lo debieran exigir para tener esa información acumulada trimestralmente. Y finalmente, en este círculo virtuoso, el control, ¿ya? Y el control técnico y especializado de la ejecución financiera, claramente de responsabilidad de la Dirección de Control o Contraloría Municipal, de tal manera que ellos son los que deben entregar este informe trimestral a ustedes en Consejo Municipal. Y en donde ahí ustedes pueden ver cómo ha ido el recorrido, cómo ha sido el recorrido del mismo presupuesto de manera trimestral. A su vez, el Consejo deberá examinar trimestralmente el comportamiento de los programas de ingresos y gastos de acuerdo al informe de avance que entrega la Dirección de Control. Entonces, ustedes, su principal input para el control presupuestario y financiero debe ser el informe trimestral de comportamiento presupuestario que les entrega la Dirección de Control. Seguramente ustedes ya, incluso los nuevos, me imagino que ya han realizado modificaciones presupuestarias, ¿cierto? Y ahí yo sé que hay bastantes diferencias, en fin, hay falta de claridad en algunos casos. El presupuesto municipal es un instrumento de gestión flexible, o sea, no nos asustemos por las modificaciones presupuestarias porque el presupuesto es una estimación, ¿cierto? Yo estoy estimando lo que va a ocurrir al año siguiente, digamos, ¿cierto? Entonces, como yo estoy estimando lo que va a ocurrir el año siguiente, obviamente me puedo encontrar con situaciones, por ejemplo, de mayores ingresos. No fue mejor de lo que se estimaba que se iba a comportar la comunidad y finalmente realiza una modificación presupuestaria para reflejar esos mayores ingresos. O al revés, cuando estamos en pandemia, ¿cierto? El comportamiento de partidas de ingresos fueron muy deficientes, por lo tanto, seguramente en cada comuna, en cada municipio, se realizaron modificaciones a la baja, digamos, ¿cierto? Y se redireccionaron gastos. No tengo duda que la dirección de Dideco, ¿cierto? Se le inyectó muchos más recursos para ayuda social, gente que quedó sin trabajo, en fin. Entonces, la modificación presupuestaria es iniciativa del alcalde. Eso es importante que ustedes como concejales lo tengan claro. Ustedes como concejales no pueden patrocinar de alguna forma una modificación presupuestaria, ¿ya? Es el alcalde el que lleva la propuesta de modificación al consejo. Por tanto, el consejo no puede proponer modificaciones presupuestarias. La intervención del consejo solo se producirá una vez que el alcalde haga su proposición. Todo esto es lo normativo. En la realidad hay mucha conversación entre concejales y alcaldes y finalmente llegan a consensos de hacer alguna modificación presupuestaria y es conversado ex antes, etc. Para presentar una modificación presupuestaria al consejo, los antecedentes deben ser proporcionados a los concejales con una anticipación de a lo menos 5 días hábiles. Eso es re importante. O sea, lo que no puede ocurrir es que, ¿cierto?, una administración les indica a ustedes que necesitan aprobar esta modificación presupuestaria
el mismo día del consejo, digamos. O sea, eso es una irregularidad, ¿ya? Aunque haya buena fe. Aquí estamos partiendo que en todo esto hay buena fe, hay una premura en el tiempo, en fin, pero deben contar con los 5 días hábiles para ustedes poder revisar los antecedentes. El pronunciamiento debe emitirse dentro del plazo de 20 días, contados desde la fecha que se dé cuenta el requerimiento del formulario por el alcalde. Si no se produce esa respuesta, rige lo propuesto por el alcalde. Vale decir, si los concejales no quisiesen votar, qué sé yo, esa modificación presupuestaria, corren los 20 días, si no ocurre nada, esa modificación rige la que presentó el alcalde. Una vez teniendo en cuenta, ya vimos, ¿cierto?, el ciclo completo del presupuesto, parece también interesante el poder ver algunas fuentes de financiamiento, ¿ya? Por ahí partimos diciendo de que, si se acuerdan, había muy poquito margen, del orden de 3, 4, 5% para inversión, vale decir, los municipios en general, cómo se financian, cómo se apalancan con la inversión, van a buscar plata a distintos actores, digamos, en este caso al gobierno regional, qué sé yo, temas sectoriales, digamos, en distintos ministerios, en fin. Por lo tanto, esos recursos externos son fundamentales que la SECPLAN, ¿cierto?, tenga un equipo de ingenieros, digamos, arquitectos consolidados de tal forma que realicen buenos proyectos y esos proyectos vayan, ¿cierto?, a la cartera que corresponda a pedir el dinero, digamos, pedir los recursos. ¿Ah? Recursos para hacer el proyecto, recursos para la ejecución, en fin. Ingresos permanentes, los IPP, no sé si ustedes lo han escuchado, digamos, ¿cierto? Es un indicador que es bien relevante para los municipios. Están compuestos por el impuesto territorial, solo de beneficio, no nos olvidemos que el impuesto territorial, el municipio se queda con el 40%, digamos. Los permisos de circulación también, el tercio que le corresponde a los municipios, patentes comerciales, derechos de aseo, derechos de urbanización y construcción, mobiliario urbano, rentas de la propiedad, licencias de conducir y similares. Eso, bueno, recursos provenientes de casinos de juego, patentes mineras, en fin. Eso es básicamente cuando hablamos de los ingresos propios permanentes. La palabra lo dice, ¿cierto? Son ingresos que se generan en el tiempo, digamos, ¿ok? Habiendo conversado lo anterior, ¿cierto? Me parece importante que nos adentremos un poquito en aspectos técnicos contables sin latearlos, porque obviamente no es el espíritu ese, pero que sepan algunas restricciones legales que ustedes como concejales deben saber al momento de la aprobación. Y por eso ahí está, ¿cierto?, en la lámina tips, formulación del presupuesto ingresos. De los ingresos que se estime recaudar por venta, permiso y circulación, un 62,5% de estos debe destinarse como aporte al fondo municipal. Eso es una regla. Ya, esa es una regla. Usted podría perfectamente preguntar, oiga, de lo que recibimos de permiso de circulación, verifique que efectivamente o respalde con algún antecedente que usted ya entregó el 62,5% al fondo municipal. De los ingresos que se generen por multas de ley de alcoholes, un 40% de estos deben destinarse a servicios de salud. Yo recibo recursos por multas a ley de alcoholes, ¿cierto? Y a lo menos el 40% de aquello deben destinarlo, ¿cierto?, como recurso al servicio de salud. Algunos tips también, ahora que estamos justo en el inicio de la formulación del proyecto. Para estimar la proyección de los ingresos más relevantes, se debe realizar un análisis de su comportamiento histórico de a lo menos 3 años. En conjunto, se debe considerar el ingreso efectivo a la fecha y por percibir a diciembre del año en curso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no nos olvidemos que el presupuesto es una estimación, ¿ya? Por lo tanto, ustedes como concejales, mi recomendación es que al proyecto presupuesto del año 2023, cuando se les presente, en fin, más allá que le hagan comparaciones entre presupuestos, ustedes deberían decir, ok, a diciembre del año, estamos en el 2022, a diciembre del 2021, ¿cuánto fue el ingreso efectivo, el ingreso real que entró en la cuenta de impuesto territorial? Ok, estamos ahora en septiembre. A agosto del año 2022, ¿cuánto es lo que ha ingresado efectivo a la municipalidad por concepto de impuesto territorial? Entonces ahí ustedes van teniendo cifras reales
y no cifras presupuestadas. ¿Con qué finalidad? De tener a lo menos una serie de 3, ojalá que más tiempo. Ahora con la pandemia, obviamente tenemos que dejar un poquito afuera efecto pandemia para no distorsionar el presupuesto, digamos, pero tomar una serie importante de tiempo, de tal manera de poder tener claridad de que para atrás no estamos hablando de presupuestos, para atrás estamos hablando de ingresos y de gastos efectivos. ¿Sí? El gasto, tips respecto a la formulación de presupuesto ahora en el gasto. También son tips que ustedes tienen que tener de tal forma de hacer este check cuando le entreguen el presupuesto, digamos. El gasto en personal no debe superar el 42% de los ingresos propios permanentes. Ahora que hablamos de los IPP, no puede exceder el gasto en recursos humanos, ¿cierto? Por sobre el 42%. Ustedes deberían decir como indicador, me puede indicar cuáles son los ingresos permanentes, tanto. ¿Cuánto gasta usted en personal? Tanto. Verifique que usted no esté excediendo el 42% respecto a los IPP. Check. El gasto en personal a contrata no debe superar el 40% del costo del personal de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto en la planta, en remuneraciones en la planta, ¿cierto? Yo puedo gastar en la contrata hasta un 40% del gasto que se realiza en la planta, ¿cierto? Tengo 100 unidades monetarias en la planta, puedo gastar hasta 40 unidades monetarias en la contrata. No puedo gastar más que eso porque excedería del límite legal del 40%. No se olviden que años atrás era solo hasta un 20%. Y respecto a personal a honorarios, esto particularmente se refiere a honorarios a suma alzada, no honorarios de Dideco, no honorarios de programas sociales. La restricción es que ese gasto no puede superar el 10% del gasto en la planta. Es decir, si son 100 unidades monetarias el gasto en la planta, puedo gastar solamente hasta 10 unidades monetarias en honorario. Por lo tanto, revisan, check, si está ok. Las subvenciones que se entregan a las corporaciones y organizaciones sociales no deben superar el 7% del total del presupuesto. Se excluyen de este porcentaje los aportes tanto a educación municipal, a salud y al cuerpo bombero. Siempre ahora que estamos con una inflación elevadísima, ¿cierto? Esto va a golpear fuertemente en el gasto de los municipios, particularmente con este reajuste al sector público. Imagínense si era del orden de un 20 y tantos %, ¿cierto? Lo que pesaba en promedio, ¿cierto? En el gasto, las remuneraciones. Imagínense cuando se incrementa esto en un 10, un 11, un 12%. Obviamente va a ser muy fuerte para los municipios cómo va a golpear esto. Algunos tips también respecto a lo mismo, ¿cierto? Cuando hablamos del IPC, ustedes como concejales deberían decir, a ver, ¿qué supuesto utilizó usted para determinar el IPC? ¿Usted tomó como base el último IPOM del Banco Central, el informe de política monetaria? Bueno, ahí está el antecedente oficial de alguna forma, ¿cierto? Que se debe tener a la vista para tener el supuesto de cuánto es lo que se está considerando por concepto de reajuste. Ok. Etapas en la elaboración del presupuesto, para que ustedes tengan, ¿cierto?, como una suerte de manual de cortapalos, digamos, ¿cierto? Se crea una carta GAN de planificación del presupuesto, la revisión del sistema contable para la creación de planillas de ingresos, que es lo que, si bien ustedes no se pueden meter en la gestión del municipio, pero sí podrían recomendar, sugerir, si ustedes ven que la cosa es un poquito precaria, que es todo a través de papelitos para acá, papelitos para allá, ha hecho, ¿cierto?, capacitación en materia, ¿cierto?, de uso de tecnologías de la información, usar las mismas, usar tecnología, qué sé yo, que las fichas sean a través de intranet y no estén ahí, ¿cierto?, con planillos de un lado para otro, que generan problemas y pueden haber errores, ¿cierto?, de tipeo. Por lo tanto, esto es un poquito, ¿cierto?, se los puedo finalmente después entregar, seguramente les van a entregar esta presentación a ustedes, pero básicamente lo que es importante que ustedes tengan claro es que se debe considerar en la estimación todos los contratos, ¿ya? Aquí les voy a decir algo que puede parecer muy de perogrullo, pero la verdad que no vamos a decir qué municipio, digamos, ¿cierto? Pero yo me he encontrado con situaciones que pueden parecer muy extrañas, pero yo creo que son un poquito más, se dan un poquito más de lo que uno espera, que no se consideren los 12 meses para cada contrato.
Me explico. Si tengo el contrato qué sé yo, de retiro de residuos domiciliarios, de la basura, digamos, que es un contrato grande, ¿cierto? Normalmente el más grande de todos los municipios, ese contrato debe estar reconocido en la contabilidad de enero a diciembre. Debe estar reconocido. A ver, ¿y por qué hago esta salvedad? Porque nos encontramos con que en algunos casos excede, y al exceder, ¿qué genero? Estoy reconociendo un gasto menor. Y al reconocer un gasto menor, ¿qué implica eso? Que mi deuda puede ser menor. Entonces, mucho ojo en eso, digamos. Ahí llegamos, ahí llegamos. Me alargué un poquito más de la cuenta, veo que son un poquito más de las 7. Espero haber aclarado. Sé que esto es algo un poquito árido, a veces más de lo que uno espera, ¿cierto? Pero a lo menos que con que les haya quedado, ¿cierto? Algunos tips para estos efectos, me quedaría tranquilo que lo puedan ustedes implementar en sus respectivas concejalías de los municipios que ustedes participan. Así que muchas gracias y quedo atento. Muchas gracias, Cristian, por el taller presentado el día de hoy para concejales y concejalas. Y bueno, esperamos también que haya sido una muy buena clase, taller, bueno, que se hayan dado esos tips relevantes y que permiten también llevar a la práctica lo que dice la ley, que es la gran brecha que tenemos en municipalidades. Tenemos una pregunta, una mano levantada de Dante José Iturrieta. Adelante, Dante. Sí, hola, muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy clara la exposición, pero me quedó una pequeña duda en el tema de las subvenciones a las corporaciones que no debe exceder el 7%. ¿Eso es anual? ¿Se Está escuchó? muteado, Cristian. ¿Se escucha? Sí. Y ahí sí. Para que quede claro, eso excluye la subvención a educación y a salud, digamos. ¿Ya? Vale decir, Ya, el gasto o la subvención que se entrega a la Corporación de Salud y Educación excluye este 7%, digamos, porque obviamente quedarían fuera, digamos, porque normalmente lo que entregan los municipios a esas corporaciones es mucho más, ¿ya? Pero eso queda sí. excluido, tanto, así como bomberos también queda excluido, digamos. El resto entra, por ejemplo, Fondeve, Fondeco, entra ahí, digamos, como subvención, digamos, ¿no? Ya, la pregunta la hago porque acá en Valparaíso, soy concejal de Valparaíso y existe la Colmugal y en realidad se alimenta desde el municipio. Entonces, por eso que era la pregunta. Gracias. Claro, ahí está salud y educación, por lo tanto se excluye, no es... No, ya educación no lo tenemos en Valparaíso, ya fue traspasado al SLEP. Pero sí está salud. Sí, sí está salud. Claro, claro. Esa entrega de subvención a salud no está restringida por ese 7%. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, en honor al tiempo vamos con las siguientes dos preguntas. Vamos primero con Julieta Palma. Adelante, Julieta. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Primero quiero agradecer esta capacitación, de verdad que nunca está de más. Soy concejala de la comuna de Puyehue en mi segundo periodo ya, y de verdad que profesor don Cristian clarito. Pero ¿sabe qué, profe? Me queda dando una vuelta. Usted sabe que en el tema de las contratas hay un 40% limitado, ¿cierto? Pero los honorarios ya no van a existir. Aquí a un plazo a diciembre, máximo marzo al próximo año. Ahí estos honorarios, ¿cierto?, pasan a la contrata municipal, pero están dentro del 40% o se aumenta la contrata en este caso. Julieta, pregunta difícil de responder porque aún no está claro. Estoy mirando a Graciela, ¿cierto? Que ella como abogada yo sé que ha trabajado en esto. No quiero emitir juicio, pero fue una disposición controvertida, digamos, para ponerle un adjetivo cuidadoso, porque si bien estamos todos de acuerdo, ¿cierto?, de que esta figura
vulnerable, si tú quieres, del honorario, que no tiene sus leyes sociales, en fin. Sabemos que en muchos casos esta gente trabaja en funciones permanentes, digamos, o sea, son prácticamente el código del trabajo. Prueba de ello que los tribunales no hay forma de ganar un juicio en esa línea, digamos. Pero no me atrevo a pronunciarme, Julieta, porque claramente lo que va a ocurrir, como está hoy día definido todo, digamos, es que si tú pasas, toda la gente la contrata, te vas a acceder del 40% sin lugar a dudas, ¿ya? Exactamente, por eso yo le hacía la pregunta, profe. Claro, yo sé de municipios que tienen montos, pero muy, muy elevados en honorario, digamos, o sea, casi plantas paralelas, ¿ah? Casi plantas paralelas. Entonces, creo que hay que estar atentos a las disposiciones que vayan saliendo, a algunos dictámenes que pueden ir ocurriendo, para tener más luces de cómo se va a ir realizando esta transición, que yo creo que así debería ser, y que no puede ser de un momento a otro, digamos, tiene que haber una transición de años para que finalmente se dé cumplimiento, pero no me atrevo a aseverar nada porque todavía está en proceso, digamos. ¿Ah? Profe, y lo último, por ejemplo, cuando hay convenios a través de los bancos de Estado con los municipios por las cuentas corrientes, ¿cierto?, de tanto de los departamentos de educación, salud municipal, estos depósitos son de acuerdo, tienen que estar ingresados, ¿cierto?, a una cuenta que se tiene que ser creada y aprobada por el Consejo Municipal. A ver, si te entendí bien, tú te refieres, Julieta, a la licitación de las cuentas corrientes del municipio. Sí, lo que pasa es que en este caso el municipio tiene un convenio con el Banco del Estado. ¿Ya? Que el Banco del Estado hace hace una devolución o un aporte a fin de año, en diciembre, por ejemplo, de estos convenios, de estas tarjetas que tienen los funcionarios tanto de salud, educación y municipal. Y mi pregunta es que estas platas que ingresan, ¿cierto?, del banco al municipio, ¿se tiene que informar al Consejo Municipal y crear una cuenta o va al Fondo Común Municipal? No, si te entiendo bien, en el fondo el contrato que se tiene que adquirir a través de una licitación pública, en donde antiguamente, ¿cierto?, los bancos, como tú dices, entregaban un aporte a los municipios y el que aportaba más plata era el banco que se adjudicaba, digamos, así funcionaba antiguamente, ¿ya? Hoy día eso la Contraloría dijo que no correspondía, por lo tanto, la manera o la contraprestación que hace el banco a un municipio es a través de tasa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tú dices, ok, yo tengo tanta plata en cuenta corriente, ¿qué tasa me da usted? Y el que da una mejor tasa de rentabilidad por los dineros que están emposados en la cuenta es el banco que debería adjudicarse esa licitación. Y esos dineros el banco los tiene que incorporar mensualmente a la cuenta corriente de fondos ordinarios. ¿Ok? Y fondos ordinarios. Fondos ordinarios. Y esos recursos, la verdad que el alcalde no tiene la necesidad, ¿cierto?, de informar a ustedes, digamos. Ustedes lo pueden consultar, obviamente, porque es parte de su fiscalización, ¿ya? Ustedes podrían decir, por favor, me pueden indicar cuánto es lo que se ha percibido por concepto de ingresos por rentabilidad del banco, y ahí les van a entregar la información, pero no está obligado a estar informándolo a ustedes de cuánto es lo que se está percibiendo por ese concepto, digamos. Muchas gracias. Seguimos entonces con la pregunta de Alejandro Millán. Buenas tardes. Muy buena la presentación, la verdad que concejal de la Municipalidad de Alto Hospicio, segundo periodo. Yo soy presidente de la Comisión de Finanzas, por lo tanto me interesa mucho lo que se haya planteado en esta exposición. Muy buena en todo caso, muy aclaratoria, y también interesante la pregunta que hizo mi colega anterior, referente al tema de los honorarios que pudieran pasar a contrata. La verdad que cambia inmediatamente todo lo que significa el presupuesto municipal, porque eso lo eleva y es bien complicado. Ahora, eso me gustaría saber si eso está en proceso, está en
en un tema de ley, pero que nada concreto. Y lo otro es básicamente y simple, como que esta exposición va a estar disponible como para poder sacar, o sea, para poder llevarla a un documento y yo poder tenerla en el fondo. Eso me interesa, o sea, que no quede acá solamente, porque algunas cosas pude anotar, pero todo lo que se habló es interesante. Entonces, por eso, en esa parte me gustaría saber esas dos preguntas. Sí, yo me comprometo, Alejandro, a que se les haga llegar mi presentación a todos ustedes, de tal manera que la tengan disponible para ayuda a memoria, digamos. ¿Ah? Y respecto a lo primero, bueno, estamos ahí, como te digo, no me atrevo, estamos ahí como en jerga Chile, estamos a la guaite en jerga ya de fiestas patrias, digamos. ¿Ah? Estamos a la guaite de mayores indicaciones respecto a la duda que todos tenemos. Esta es una gran interrogante que tienen todos los municipios, digamos, porque el cambio es muy grande, o sea, y es mucha plata, digamos, ¿ya? Que puede que en plata sea lo mismo, un poco más, porque tú vas a pagar el 20% de las leyes sociales, en el fondo. Lo asimilas a un grado similar que estaba percibiendo como honorario, ¿te fijas? Pero sin lugar a dudas te va a significar que vas a acceder de manera importante de este 40%. Entonces, por un lado, la Contraloría te va a liberar de responsabilidades en ese aspecto, pero por otro lado, te va a decir, oye, usted está en un 70% en la contrata, digamos. Entonces, insisto, no tengo duda que ahí se va a aclarar prontamente por parte de la Contraloría. Eso esperamos todos. De todas maneras, Cristian, en honor al tiempo y que nos había solicitado anteriormente Cristian por compromisos personales, no va a ser posible y mandamos las expresas disculpas de parte nuestra a quienes tenían también levantada la mano. Lamentablemente el tiempo es muy acotado. En materia de honorarios también se les ha compartido los dictámenes en el chat para que los puedan descargar. De todas maneras, la presentación con el link de este video para su descarga va a quedar totalmente a disposición de ustedes. Por favor, compártanlo también para que esto se genere también una red colaborativa de concejales y concejalas para que generemos de esta manera un mayor conocimiento y una mejor gestión a nivel municipal. Les agradecemos a todos ustedes su conexión esta tarde. Esperamos, por cierto, que tengan unas muy bonitas fiestas patrias y nos volvemos a encontrar en una próxima actividad de AMUT. Muy buenas tardes y muchas gracias, Cristian, por el taller. Muchas gracias. Graciela, van a los correos que mandamos, ¿cierto? Así es, al email registrado. Perfecto, muchas gracias. Gracias, hasta luego.